Buenos días, buenas noches. Agradecemos a todos y a todas nuestras amigas que se están conectando a este ciclo de webinar producido por la plataforma ambiental Feria Nacional de la Tierra. Les agradecemos a todos por estarnos sintonizando. Tenemos audiencia de México, Centroamérica, Panamá, que nos están sintonizando. Saludos a la comunidad de recicladores de base y también saludos a todos los comités nacional de la UICN en cada uno de los países mesoamericanos. Estamos muy contentos por recibir a nuestra invitada a este webinar que mes a mes organiza y desarrolla la plataforma ambiental Feria Nacional de la Tierra. En vez pasada tuvimos la experiencia de nuestros hermanos de Argentina con la red de municipios frente al cambio climático. Hoy vamos a tener como invitada, una invitada de lujo, ¿verdad? Porque además de ser una mujer emprendedora, es una mujer joven, ¿verdad? Entonces, la tendencia sigue creciendo. En América Latina, la juventud está buscando cómo ponerse al frente de estos grandes retos, ¿verdad? Tenemos nosotros a la ingeniera Laura Mora Mora, coordinadora del programa País de Carbono Neutralidad del gobierno de Costa Rica y es asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático y del Ministerio de Ambiente y Energía para desarrollar diversas acciones y proyectos relacionados con las acciones climáticas. La ingeniera va a estar acá con nosotros. Hemos organizado, priorizado, diría yo, preguntas para ella, ¿verdad? Que nos pueda compartir. Al finalizar, vamos, como es nuestra metodología, vamos a permitir mostrarle, entregarle las preguntas de las personas que nos sintonizan y al finalizar vamos a tener la parte de las conclusiones donde invitamos al Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental, en esta ocasión al profesor Marvin Torres Gutiérrez, para que nos brinde las conclusiones de este encuentro. Este encuentro son muy importantes, ¿verdad? Este encuentro a distancia, pero seguro y seguro que está llegando a toda la comunidad centroamericana. Licenciada, ingeniera Laura Mora, bienvenida y bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Bien, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? Este webinar se organiza desde Nicaragua, Managua, y bueno, son nuestros vecinos, ¿verdad? Así que nos sentimos muy contentos que nuestros vecinos se pongan al frente y sigan adelante, ¿verdad? En América Latina y diría yo también en el mundo. Hay 4 países en el mundo que están haciendo lo que ustedes están haciendo en este mismo momento, ¿verdad? Y sabemos muy bien, ¿verdad?, que el tema de cambio climático es una agenda urgente, urgente, ¿verdad?, para todo el planeta. Hemos sabido, hemos tenido noticias, ¿verdad?, importantes cómo está avanzando acciones antes de llegar a la COP de cambio climático, ¿verdad? Nosotros estamos muy claros, pero toda la población, todos los sectores están trabajando porque el tema de cambio climático sea transversal en toda la vida, en toda la agenda política, económica, cultural y de educación, ¿verdad? Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestra primera pregunta. Toda nuestra audiencia, ingeniera Laura Mora, está interesada en conocer cuál es el antecedente del Plan Nacional de Carbonización, cómo nace la idea y cómo se logra. Porque como he dicho, es muy fácil mencionarlo, muy fácil escribirlo, pero cómo se logra, qué han hecho ustedes. Así que vamos a escuchar un poco de los antecedentes de esta iniciativa allá en el hermano país de Costa Rica. Muchísimas gracias. Y bueno, es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy y poder compartirles un poquito de la experiencia de Costa Rica alrededor de la elaboración del plan de descarbonización y de otras acciones también que se vienen haciendo
como usted lo mencionaba, desde hace muchísimo tiempo y que vienen a representar esta trayectoria que el país tiene en materia ambiental, en materia de acción climática, y hoy pues les voy a compartir un poquito de esa información. Voy a compartir mi pantalla en este momento para que ustedes puedan ver algunos datos e información que les traje el día de hoy. Vamos a ver. Ok, antes de hablar específicamente de Costa Rica, voy a hacer un repaso muy rápido de qué es lo que está pasando y por qué un país como Costa Rica o por qué una región como Centroamérica pues debería estarse preocupando por el tema del cambio climático, por el calentamiento global y el impacto que eso tiene en las actividades que desarrollamos. Yo creo que para ninguno es nuevo saber que estamos viviendo una época bastante complicada respecto al impacto que tiene el cambio en el clima sobre nuestras actividades. Vemos noticias constantemente sobre la afectación o los problemas que estamos teniendo en diferentes regiones debido al cambio climático. Por aquí les dejo alguna información, ¿no? Es indiscutible que las actividades humanas generan afectaciones o variaciones en el cambio climático como tal, y eso pues directamente afecta nuestro desarrollo. Y tal vez por acá resaltar en toda esta información que les presento, es que efectivamente la ciencia nos dice que los niveles de emisiones que estamos generando en este momento afectan el clima, afectan la temperatura y ocasionan varios no sé, algunos de los eventos más significativos que hemos estado presenciando últimamente, y que esto va a seguir aumentando y que si no hacemos algo para cambiar la forma en la que nos estamos desarrollando, pues vamos a ver muy complicado nuestro desarrollo como tal. Y por acá les traía una información específica del reporte del estado del clima de América Latina y el Caribe del 2020 de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Y por qué les traigo esta información? Porque al final a veces creemos que por no ser grandes emisores o porque ¿verdad? La región no sea muy generadora de gases de efecto invernadero como tal, no nos debería importar el tema del cambio climático, y no es así. La región como tal y nosotros como países en ella debemos prestar muchísima atención porque, por ejemplo, este reporte lo que menciona es que las temperaturas, ¿verdad? De los periodos que van desde el 81 hasta el 2020, pues ha sido uno de los 3 años más cálidos de América Central, el 2020. También uno de los 3 años más cálidos en el Caribe y es el segundo año más cálido en América del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Hay una tendencia al aumento de la temperatura y esto tiene consecuencias como, bueno, la sequía generalizada, ¿verdad? Que ha tenido un impacto significativo en rutas de navegación, en rendimientos de los cultivos, en la producción de alimentos, que complica la seguridad alimentaria en muchas zonas. En América del Sur tiene impactos incluso un poco más extremos, ¿verdad? El impacto en la sequía de la Amazonia, entre otras grandes consideraciones, y esto creo que se los quiero mostrar desde la perspectiva de que no estamos ajenos a estos impactos, a estas complicaciones, y que como región pues tenemos que tomar acciones, evitar la deforestación, entender que al final el recurso hídrico es vital para nuestro desarrollo y bueno, entre tantas cosas. No me voy a detener mucho más acá, pero sí mostrarles que efectivamente pues hay un nivel de afectación a nivel de la región. Ahora, voy a mostrarles un poco el contexto de Costa Rica para darles este antecedente respondiendo a la pregunta que me hacían. Costa Rica, pues desde hace muchos años viene trabajando en la protección de sus bosques. Actualmente tenemos más del 52% del territorio con cobertura forestal. Tenemos un gran porcentaje de la biodiversidad del planeta concentrado en un territorio como este. Y parte de estas acciones tempranas que hemos venido desarrollando está que actualmente tenemos una matriz energética casi 100% renovable, y nuestro interés de mantenerlo con un inventario de emisiones
pequeñito, ¿verdad? Pero igual de alguna forma representativo. Y una cosa muy importante, con un compromiso bastante reciente de llegar a ser cero emisiones netas al año 2050. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que Costa Rica tiene una trayectoria muy grande en temas ambientales que se viene a fortalecer con una meta tan ambiciosa como lo es el ser cero emisiones netas al 2050. Ahora, ¿en qué se orienta esa meta? Tenemos un inventario para el año 2015 de 10,8 millones de toneladas, perdón, de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente, y aquí es lo que quiero resaltar, del sector transporte. ¿Por qué? Porque el sector energía, que es probablemente el que en la mayoría de países del mundo sea el problema en este momento, Costa Rica ya lo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con la generación de energía renovable, pero entonces ahora el foco de atención de nuestro inventario nacional de emisiones se presenta en el transporte, con unas emisiones per cápita o por habitante de 2,25 toneladas como tal. Entonces, les venía diciendo, el problema global es un poco diferente al problema en términos de emisiones que el país tiene. El mundo en este momento se preocupa principalmente por la generación de electricidad y producción de calor, y como una segunda fuente el transporte. Y para nuestro caso, como ya hemos trabajado un poco o bastante el tema de la energía a nivel de consumo de electricidad, pues nuestro siguiente problema, y bastante complejo, es el tema de transporte. Venimos de una economía que crece, que se desarrolla, y que incluso el crecimiento de la cantidad de vehículos que el país tiene pues es mucho mayor incluso y sobrepasa hasta el crecimiento poblacional como tal. Es un crecimiento exponencial en el uso de vehículos. Ese es un poquito el contexto nacional. ¿Y qué estamos haciendo con esta imagen que les presento? No quiero de ninguna forma que ustedes lean al detalle, pero vienen las principales acciones en materia ambiental que Costa Rica viene haciendo desde muchos años atrás, y por ahí me falta de repente unos añitos más donde el desempeño del país empieza a mejorar en esa línea. Y quiero hacer un zoom, ¿verdad? A esa línea de tiempo, decir que ya Costa Rica tiene una trayectoria y desde hace unos cuantos años principalmente pues venimos apoyando la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fuimos parte y aprobamos el protocolo de Kioto, y de ahí en adelante, por ejemplo, en el 2007 establecimos una meta aspiracional de carbono neutralidad un poco distinta y menos ambiciosa que la que tenemos ahora, pero a partir de esa meta se empiezan a desarrollar un montón de acciones para tratar de llegar a cumplir esa meta, que ha movilizado esfuerzos, que nos ha hecho generar experiencia y tener un gran camino recorrido para enfrentarnos a este nuevo reto que es el Acuerdo de París y específicamente los compromisos tan ambiciosos que el país ha venido a adquirir en el marco de este acuerdo. Entonces, hemos trabajado en temas de adaptación, en el desarrollo de métrica, en nuestro programa País de Carbono Neutralidad, que se mencionaba ahora recientemente, para llegar al día de hoy, después de un gran proceso de aprendizaje y una gran trayectoria y una serie de acciones tempranas, a tener una contribución nacionalmente determinada ante el Acuerdo de París, de las más ambiciosas que se han presentado, y con un plan nacional de descarbonización que detalla una ruta, un plan que existe para poder cumplir esos compromisos y en específico el transicionar de esta economía dependiente de las emisiones, de los combustibles fósiles y generadora de emisiones, a una economía basada en energías limpias y en procesos eficientes, diferentes a lo que estamos haciendo actualmente. Podría decir que es así, a grandes rasgos, una pequeña muestra de la trayectoria y de estos antecedentes que nos llevan a tener al día de hoy un plan tan ambicioso como el Plan Nacional de Descarbonización. Muchas gracias, ingeniera Mora Mora. Para aquellos que están en este momento sintonizando, nos encontramos en nuestro webinar organizado por la Plataforma Ambiental Feria Nacional de la Tierra. Y hoy
tenemos el título de nuestro webinar, Descarbonización en Costa Rica y el aporte a la región centroamericana. Vamos a nuestra segunda pregunta para la ingeniera Laura Mora Mora, quien es nuestra invitada de este webinar, donde nuestro objetivo siempre es intercambiar experiencia, conocer, ¿verdad? El trabajo, los antecedentes, los desafíos que se han encontrado, ¿verdad? Y nuestra segunda pregunta, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvo que enfrentar Costa Rica, tanto a lo interno del país, ¿verdad?, como a nivel internacional? Porque, como he dicho, se escribe muy bien, se pronuncia muy rápido, pero es todo un antecedente, ¿verdad? Pero sobre ese camino, seguro, encontraron algunos desafíos, encontraron algunos momentos que se tuvo que parar todo ese trabajo para poner en consenso el sector transporte, como usted muy bien ha dicho, el sector de lo académico. Al momento de discutir, todos queremos hablar, todos queremos tomar la palabra, encontrar el acuerdo es parte de todo un proceso. Pero díganos usted, esos desafíos, esas cosas que encontraron en ese camino para lograr a lo que hoy ustedes tienen. Sí, muchas gracias por la pregunta y también me voy a ayudar un poquito con alguna información que les tengo por acá. Voy a tratar de responder esa pregunta mostrándoles la complejidad de nuestro plan de descarbonización y viéndolo un poquito a detalle. Vamos a compartir aquí otra vez para avanzar y quiero, vamos a hacer una reflexión de que a pesar de que en este momento yo les pueda mostrar este plan de descarbonización, esta hoja de ruta que el país ha trazado, yo no podría asegurar que los desafíos y retos asociados a la existencia de este plan se hayan sobrepasado este momento. Creo que su proceso de construcción y de creación fue muy complejo, muy interesante, con mucho valor agregado y, por supuesto, con la necesidad de atraer a la mayoría de los sectores y empezar a pensar cómo podíamos hacer esta transformación del país y tener esta visión a largo plazo de lo que debería ser una Costa Rica descarbonizada. Pero creo que los desafíos se mantienen y quiero mostrarles que los retos y las metas específicas que Costa Rica se ha establecido en este plan manejan un nivel de complejidad que va a causar que este plan sea complejo hasta el último día de su ejecución, ¿no? Entonces, son desafíos, son retos que no hemos sobrepasado, que podría contarles un poquito que a su inicio, ¿verdad? Costa Rica, para elaborar este plan de descarbonización, pues generó muchísimas sesiones de trabajo, sesiones de consulta con expertos nacionales e internacionales, apertura a la sociedad civil o a nuestra sociedad como tal para poder opinar sobre el plan de descarbonización, la participación directa de los sectores involucrados en su construcción, en su validación y un proceso de consulta pública que se realizó para asegurar que, pues, que se tuvieran en consideración las preocupaciones, los aspectos técnicos que se iban encontrando en el camino. Entonces, sí es un proceso muy robusto de construcción, incluso utiliza datos, información, modelaciones muy complejas, pero yo diría que a pesar de que fue muy difícil, esa es la parte más sencilla. El iniciar su implementación ha sido de las cosas más complejas que empezamos a desarrollar. El ojo del mundo, ¿verdad? Se pone sobre Costa Rica y genera esta presión de que este país como Costa Rica llega y hace una declaración tan imponente como decir voy a hacer cero emisiones netas al 2050 y lo voy a hacer de esta forma, pone la lupa sobre el país y genera un nivel de presión, de responsabilidad, de visión hacia el resto de la región, de poder cumplir lo que está escrito en este plan. Entonces les voy a mostrar así rápidamente
para que vean más o menos la magnitud del desafío que estamos planteando y que se mantiene. Les decía que la principal fuente de emisión de Costa Rica es el transporte. Entonces, si ustedes ven en el plan de descarbonización, eso se refleja. Tenemos 3 ejes orientados en transporte, tanto en transporte público como transporte liviano, cero emisiones, y el transporte de carga. ¿Por qué? Porque estos son los grandes objetivos a los que tenemos que llegar tratando de trabajar la principal fuente de emisión. Otras emisiones importantes, sistemas agroalimentarios, ganadería, residuos, y una cosa muy interesante que tiene el plan es el tratar de potenciar el fuerte de Costa Rica en la generación de energía eléctrica renovable para permitir los procesos de transformación. Entonces vamos a tratar de transformar la mayoría de fuentes, fuentes energéticas y demás fósiles al consumo de energía, sino eléctrica renovable, perdón, sino al uso de la biomasa y sino pues hacer eficiencia. Pero el plan refleja la magnitud de compromiso. Y agregándole un poquito de complejidad, pues tenemos algunos ejes transversales asociados a las reformas institucionales que se requieren, a las reformas fiscales necesarias que tenemos que hacer para lograr estos grandes objetivos, el financiamiento, la digitalización, los procesos de transición justa, no dejar nadie atrás, derechos humanos, el acceso a la información, datos abiertos y todo el tema de educación alrededor de estos grandes ejes que les mencionaba anteriormente, con rutas específicas marcadas al 2022 como corto plazo, al 2030 como mediano plazo y al 2050 como largo plazo. Y si lo ven, estamos al pie del 2022, a la necesidad de reportar ya para el 2022 los esfuerzos que se han ido logrando. Algunos se han cumplido, otros van un poco más rezagados, entendiendo la complejidad de un compromiso como estos. Y quiero mostrarles, no les puedo llegar al detalle de mostrarles todos los compromisos de todos los ejes, pero quiero resaltar algunos para que ustedes vean más o menos qué es nuestro plan de descarbonización y por qué yo considero que mantenemos todavía el desafío y que más bien hemos hecho la parte fácil. Metas como, por ejemplo, que al 2035 el 30% de la flota de transporte público tiene que ser cero emisiones y debe haber un tren eléctrico de pasajeros, por decirles algún ejemplo en el caso de transporte público, o el 30% de la flota de vehículos ligeros privados e institucionales eléctricos para el 2035 y llegando incluso a un 95% de la flota que tiene que ser cero emisiones para el 2050 y así sucesivamente, por ejemplo, con sus metas específicas para el transporte de carga, para la energía eléctrica. Hablábamos de la necesidad de lograr tener la matriz eléctrica 100% renovable en algún momento, que estamos muy cerca de eso, pero mantenerlo tiene sus complejidades. También desde la perspectiva de edificaciones sostenibles, ¿verdad? Desde el diseño incorporen aspectos relacionados con el clima, diseño bioclimático, eficiencia energética, uso de energías renovables, entre muchas otras cosas. Costa Rica no es un país industrial como tal, pero tenemos nuestro sector industrial, entonces también establece criterios específicos o metas específicas asociadas al sector industrial como tal, ¿verdad? Uso de energías renovables, uso de electricidad renovable, eficiencia energética. Una de nuestras grandes debilidades, podría pensar yo, en nuestra gestión, el manejo integral de los residuos. Hay mucho trabajo que hacer en el manejo integral de los residuos, entonces el plan establece metas concretas para esos sectores. También les mencionaba ahora que de las principales fuentes de emisión es el sector agro y el sector de ganadería, pues el plan establece también metas específicas para los principales cultivos que se desarrollan en el país: café, ganadería, caña de azúcar, arroz, banano, para la utilización de tecnologías más eficientes, el modelo ganadero también, ¿verdad? Implementando tecnologías bajas en emisiones, tratando de gestionarlas, y el fuerte, por supuesto, de nuestro país, la gestión de territorios
con soluciones basadas en la naturaleza, pero tratando de mejorar, ya les hablaba ahora del aumento de la cobertura forestal, de tratar de mejorar nuestros paisajes urbanos, entre otras varias metas que tenemos por ahí. Pero entonces, este es la talla o este es el nivel de desafío que tenemos como país, que estamos tratando de ir implementando poco a poco y tratando de apegarnos a estas grandes metas que hemos establecido. El desafío continúa, el proceso ha sido muy complejo y ahora tal vez más adelante les voy a terminar de contar también las implicaciones de nuestra contribución nacionalmente determinada y también el grado de complejidad que representa, pero que al final se refleja en un nivel de ambición y de un nivel de Costa Rica como país que quiere dar el ejemplo al mundo de que si un país como Costa Rica lo puede hacer, pues el resto también deberíamos poder hacerlo. Por ahora esa sería mi respuesta. Muchas gracias, ingeniera Laura Mora Mora, funcionaria del Ministerio del Ambiente y de Energía de Costa Rica. Hasta Costa Rica, nuestro saludo y agradecimiento a la Dirección Superior del Ministerio, a su ministra y a sus viceministros, a sus directores generales. Gracias por darnos esta oportunidad de intercambiar con ustedes. Bueno, quiero comentarles que acá en Nicaragua tenemos una biblioteca virtual El Malinche. Iremos darnos cuenta de todo lo relacionado a cambio climático, lo relacionado a la cumbre. En la biblioteca virtual El Malinche podemos encontrar la tercera comunicación nacional de cambio climático presentada por el gobierno de Nicaragua, bonos y cambio climático, otro documento. También tenemos nosotros las contribuciones nacionalmente determinadas en Nicaragua, pueden bajarla fácilmente, ¿verdad? Y el estudio de tecnología de adaptación al cambio climático en sectores priorizados, ¿verdad? Hay mucha información en la biblioteca virtual El Malinche, bájela, revísela, compártala, ¿verdad? Hace poco nos llegó un aporte, ¿verdad? Nos llegó un aporte desde Argentina, ¿verdad? Los especialistas, frente al cambio climático, lograron hacer un análisis rápido, ¿verdad? Un análisis rápido del sexto informe del IPCC, así como que aquellos que queremos leer de manera rapidita, porque vamos en carrera, ¿verdad? Entonces, ellos prepararon un documento muy breve para poder comprender este último informe de estos hombres y mujeres que están monitoreando, ¿verdad? El tema del cambio climático. Tenemos también, por supuesto, la presentación de nuestros amigos de Argentina. Igual vamos a tener la presentación de la ingeniera Laura Mora Mora. Ella nos va a compartir toda esa información que está en este momento compartiendo con nosotros. Nosotros la vamos a publicar en nuestra biblioteca virtual El Malinche. Así que ustedes pueden ver, por acá está pasando el mensajito, cómo pueden ustedes conectarse a la biblioteca y también poder llegar al sitio web del IPCC para que estén informados de este último documento, ¿verdad? Así que vamos a pasar a la tercera pregunta, ¿verdad? Pero sin antes decirles que este ha sido un esfuerzo gracias a la Cámara de Industria y Comercio nicaragüense, costarricense, ¿verdad? Que nos acompaña su director, el licenciado Juan Miranda, ¿verdad? Y nos acompaña también la Cámara Nicaragüense de Productores de Azúcar, el licenciado Mario Amador Rivas. Vamos a pasar a nuestra tercera pregunta. Bueno, miramos un poquito los antecedentes de esta jornada enorme de trabajo de Costa Rica. Escuchamos también que nos mencionó brevemente, rapidísimo, ¿verdad? Nos mencionaron los desafíos, qué desafíos tuvieron a lo interno,
¿verdad? Todo, ¿verdad? Ahora nosotros queremos saber cómo Costa Rica contribuye en la región de Centroamérica para que otros países se comprometan o sigan los pasos de Costa Rica y sean parte de todo este modelo, ¿verdad? Pero también esto tiene que verse también con el financiamiento verde para avanzar en la región. ¿Cómo podemos la región seguir adelante? ¿Cómo trabajar, ¿verdad? De la mano también todos, ¿verdad? Somos una región pequeña, ¿verdad? Muy importante y que ya estamos marcando en esos informes de los expertos. ¿Verdad? Los hermanos países debemos de juntar esfuerzos, juntar experiencia para salir al frente, ¿verdad? De este tema como es el cambio climático. Ingeniera, por favor. Gracias. Sí, y yo creo que me quedo con este último comentario que usted hacía de que al final lo importante es que si como región hemos ido adquiriendo experiencia, hemos logrado obtener información, hemos desarrollado capacidades, lo importante en estos temas es que nos apoyemos como región, que podamos transferir ese conocimiento y que va en la línea de demostrar que la región, ¿verdad?, entiende las implicaciones del cambio en el clima, que entiende que a pesar de que no somos grandes emisores, somos de los más impactados por estas variaciones en el clima y que nos toca de una u otra forma impulsar, empujar a los demás países con estrategias como la de Costa Rica, haciéndolo con el ejemplo, ¿verdad? Y con otras estrategias como tal. Ahora, para ejemplificarles un poco, pues cómo Costa Rica se vislumbra o cómo se proyecta hacia la región y este rol de liderazgo que tiene y espera seguir teniendo para involucrar a los demás países de la región, les voy a presentar un poquito de nuestra contribución nacionalmente determinada. ¿Y por qué les presento la contribución en el marco de esta proyección de Costa Rica hacia la región? Porque creo que la clave del trabajo que está haciendo Costa Rica está orientada en el aumento de la ambición, en que los esfuerzos que los países han venido o a lo que se han venido comprometiendo no es suficiente y que tenemos que ser más ambiciosos y que tenemos que establecer compromisos más ambiciosos que en el mismo marco del Acuerdo de París, pues así se establece. El acuerdo establece como regla que cada 5 años se presenta una contribución nacionalmente determinada actualizada y Costa Rica lo ha tratado de ir haciendo en esa línea. Recientemente sacó su nueva contribución nacional donde se compromete a reducir aún más sus emisiones respecto a lo que había establecido en su primera contribución en el 2015 y esto que sirva también como ejemplo para los países de la región de que tenemos que lograr ser más ambiciosos. O sea que un poquito antecedentes de nuestra contribución, pues podría decir que este es un instrumento, ¿verdad?, de desarrollo del país que ha sido desarrollado por medio de un proceso muy robusto con equipos técnicos de todos los sectores económicos, de un amplio proceso de construcción colaborativa con la sociedad costarricense que tiene que está basado en ciencia, ¿verdad?, que se apega a la realidad costarricense y que todo este conocimiento que hemos generado a partir de la elaboración de una contribución nacional tan robusta, pues la podemos compartir con la región. En el marco del plan de descarbonización, en el marco de la NDC, les comentaba también ahora con el programa País de Carbono y Neutralidad, hemos estado teniendo acercamientos muy directos con países como Panamá, Guatemala, Ecuador, Argentina también por ahí, con los países más cercanos de la región para poder transferir conocimiento, para ayudarles con sus procesos, para que toda esta curva de aprendizaje que nosotros hemos tenido como país, pues de repente se facilite para los que vienen un poquito más atrás. Y volviendo al tema de la ambición, que creo que es lo importante de resaltar acá y de cómo Costa Rica aporta como ejemplo para los países de la región, bueno, Costa Rica está planeando o
o es su visión de transformación de país como tal, lograr este desarrollo sostenible, incluyendo esta economía que sea descarbonizada, adaptada y resiliente, ¿verdad? Donde también utilicemos este proceso como parte de esta gran deuda que tenemos para cerrar estas brechas sociales que existen actualmente, pero entendiendo, y ahora que hablábamos de financiamiento, ¿verdad? De atraer toda inversión extranjera directa, atraer recursos de la cooperación internacional para el desarrollo proactivo de estos procesos que estamos haciendo. Entonces, también ir aprovechando estas ventajas competitivas, ir generando este liderazgo hacia la transición global, hacia la descarbonización y la resiliencia, ¿verdad? También y esto muy en línea de la pregunta que me hacían, con este espíritu solidario, multilateralista, inclusivo, esta cooperación sur-sur como región, como hermanos, países que somos, va a ayudar a que esta transición, que es lo que nosotros necesitamos que suceda, una transición rápida, se dé lo antes posible. Entonces, Costa Rica se ve a la región o se proyecta hacia la región como un laboratorio de descarbonización profunda a escala país, que es tal vez el mayor aporte que este país, ¿verdad?, puede darle a ese esfuerzo global por limitar la temperatura del planeta a las metas acordadas en la comunidad internacional. Entonces, por eso les decía que nosotros nos vemos como ejemplo, con una trayectoria muy importante de acciones tempranas, pero también con un montón de acciones todavía por hacer, retos muy complejos por desarrollar. Queremos demostrar que la descarbonización es justa, es adaptada, es resiliente, ¿verdad? Que puede servir para la reactivación económica a corto plazo y el bienestar general al mediano y el largo plazo, ¿verdad? Tratando de satisfacer o de cumplir los derechos humanos. Entonces, con metas muy concretas de reducción de emisiones, demostrando que es posible hacerlo, ¿verdad? Estamos planeando un máximo absoluto de emisiones de 9,11 millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030, ¿verdad? Con un presupuesto de emisiones, ¿verdad? Con una cantidad máxima de emisiones que podemos generar. Esto, de alguna forma, es una meta muy rigurosa en términos de generación de emisiones como tal, cubriendo todas las emisiones del Inventario Nacional de Emisiones, los periodos que van de aquí al 2030, incluyendo el tema de la adaptación, ¿verdad? Porque entendemos que la mitigación no es suficiente y que el clima cambia y que nos vamos a tener que adaptar. Entonces, también mucho aprendizaje desde el tema de la resiliencia social, económica, ambiental. Entonces, esto es parte de lo que esta contribución nacional nos ofrece. Y aquí, muy similar al plan de descarbonización, tenemos 3 áreas de acción que, si ustedes ven, van desde movilidad, transporte, desarrollo, ordenamiento territorial, energía, infraestructura, construcción, industria, etcétera. Y creo que aquí resaltar, parte de este conocimiento que podemos transmitir, es que todo este proceso se ha hecho basado en ciencia, basado en escenarios, en modelaciones muy complejas, con información lo más apropiada posible para reflejar al final una contribución que sea ambiciosa, pero que sea también realista a las condiciones del país. Y aquí podría resaltar entonces que promovemos la transición justa, que estamos involucrando los procesos de adaptación, que está alineado a nuestra gran estrategia nacional como país, ¿verdad? Alineado, por supuesto, al plan de descarbonización. Y una cosa que no les mencioné por acá tal vez, es que se ha hecho con un proceso consultivo amplio, donde hemos traído a todos los sectores a la mesa para ser parte, para aportar, para externar sus preocupaciones, y donde, bueno, todavía tenemos muchas cosas por mejorar, muchos sectores y muchas cuestiones por trabajar, ya lo veníamos mencionando a nivel de desafíos. Hay muchas mentes que cambiar, hay muchos procesos e intereses económicos que se van a interponer en la mayoría de estas metas que hemos establecido, pero hay una convicción, hay un apoyo político, hay también
comunidad, una población sensibilizada, consciente de la importancia de estas acciones y del modelo de país que queremos tener, ¿verdad? No queremos exploración petrolera, no queremos seguir dependiendo de los combustibles fósiles, queremos una Costa Rica verde, ¿verdad? Renovable, por supuesto con negocios económicamente rentables, con modelos circulares, qué sé yo, con menos brechas sociales, con una transición justa hacia ese proceso. Eso es parte de lo que nuestra contribución. Y ya aquí como para terminar, creo que esta es la última información que les traía. Cuando hablamos de acciones concretas, eso es lo que Costa Rica ha definido en su contribución nacional. ¿Qué tiene que pasar para que Costa Rica esté descarbonizada en el 2050? Entonces, eso dice nuestra NDC. Yo les dejo aquí algunos ejemplos. Les hablaba de la energía renovable, de la transformación del transporte público, para cuándo eso debe pasar, cómo debe pasar, cuál es el escenario en el que nos vemos en el futuro, o qué condiciones se deben habilitar para tener esa meta como tal. Toda esta información, este proceso que el país ha venido desarrollando ya de varios años atrás, como les mencioné, pues es parte de lo que podemos brindar a la región, de transferir este conocimiento, de apoyarnos, de hacer cooperación sur-sur, y que todo esto de forma proactiva puede llegar a transformar o puede llegar a hacer que los países de la región pues tengan una recuperación verde, ¿verdad? Que genere beneficios económicos, que genere esta proyección de la región, esta visibilización de la región hacia la escala global, que permita atraer la inversión, tener mejores condiciones, no sé, de financiamiento, tener más apoyo de la cooperación internacional orientada a trabajar en estos aspectos específicos. Esa creemos que es nuestro rol de liderazgo, de ser el ejemplo, y por supuesto de estar acá disponibles para apoyar a nuestros países hermanos. Gracias. Casi, y no lo dudo, seguro que la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana está muy atenta de este webinar, la CCAD, ¿verdad? Las cooperaciones que trabajan en la región de Centroamérica, y el sentir es que no hay que ver esta situación, ¿verdad?, como un portafolio de proyectos financieros. Hay que buscar cómo juntar a los pueblos. Hay que juntar todo el esfuerzo que están haciendo las localidades. Eso se llama solidaridad entre los pueblos, y eso es donde tenemos que apuntar. Para algunos que están sintonizando en este momento, estamos en el ciclo de webinar de la plataforma ambiental Feria Nacional de la Tierra. En esta ocasión, siempre desarrollando lo que es el intercambio de experiencias, ¿verdad? Entre los países hermanos, entre las organizaciones hermanas, consolidando la solidaridad de los pueblos. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentar al profesor Marvin Torres Gutiérrez. Él es docente, investigador y también es integrante del Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental, CICFA, quien nos va a contribuir dando unas conclusiones de este tiempo que llevamos conversando con el gobierno de Costa Rica y especialmente con la ingeniera Laura Mora Mora. En primer lugar, quiero agradecer a la ingeniera por la presentación que nos dio. Fue bastante, yo sé que fue un gran esfuerzo tratar de cumplir en el tiempo con toda la información que hay disponible. Yo solo quiero rescatar tres cosas importantes de lo que ella decía. Ella siempre estaba insistiendo en que era un proceso, que era una meta, que era una ambición. Y esto es posible únicamente siempre que hayan las bases sólidas para realizarlo, ¿verdad? Y como sabemos, Costa Rica desde finales de los años 40 viene apostando fuertemente en educación. Así que eso es yo creo que es el primer mensaje para la región centroamericana, darnos cuenta que todas estas cosas como ambicionar una descarbonización, unas emisiones cero y todo ese tipo de actividades ambientales solo son posibles cuando ha venido un proceso social de educación que se implementó desde muchos años. Estos no son procesos que pasan al azar ni que pasan porque alguien hoy pretendió trabajar el tema ambiental, sino que son el resultado, son la consecuencia de haber invertido en educación más de 40 años, ¿verdad?
Eso es lo primero que yo miro. Lo segundo es que realmente es importante para la región centroamericana compartir las experiencias de estos hermanos, porque ya sabemos que la región centroamericana es relativamente pequeña. Funcionamos casi en la práctica como un sistema insular más que como tierra firme, por nuestra forma alargada y delgada, en la cual todo lo que pasa en ambas costas repercute en todos los países, ¿verdad? Como los efectos NATE y todos esos efectos que son parte del cambio climático. Por lo tanto, y coincido con ella, que al no ser grandes emisores no significa que no tengamos que hacer acciones. Tenemos que hacer importantes acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, en los cuales la recuperación de cobertura forestal es sumamente importante para poder adaptarnos a los procesos que inevitablemente se nos vienen como región. Y tercero, pues, ver el espíritu positivista de las acciones que ella expresaba. Yo creo que debemos recatar eso también, no solo el tema de la educación, de la inversión de la educación, sino ese espíritu positivista que lo lleva a ellos a pensar en metas que parecen complicadas o imposibles a primera vista, pero con una actitud de que lo vamos a lograr y que lo podemos lograr, se terminan concretando. Nada es fácil en la vida, todo ocurre por una consecuencia, y las consecuencias vienen de la mano de creer que se pueden realizar las acciones. Hay que trabajar esa parte social y moral, esa parte humana en la cual nosotros, los que estamos inmersos en el mundo de la conservación, aprendamos a que las acciones más allá de la ciencia también vienen de la mano de la parte espiritual, moral y ética, la cual nos lleva a confiar en nuestras contrapartes, las cuales nos llevan a concretar metas en grupo y las cuales nos llevan a creer que por muy difícil que se mire el día de hoy, todo se va a poder. Muchas gracias al profesor Marvin Torres Gutiérrez, del docente académico y miembro del Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental. El último reporte del IPCC revela que muchos de los cambios en relación con el sistema climático incrementará en la frecuencia y la intensidad del calor, las olas de calor marina, las precipitaciones fuertes, la sequía, además el ciclo del agua se verá afectado fuertemente. La mayoría de las consecuencias son imprescindibles para el ser humano, especialmente las que afectan a nuestra especie en peligro de extinción. Frente a todo este panorama, no olvidemos brindar la oportunidad de actuar a la juventud. En la juventud se encuentra la reserva de todos los pueblos. Ellos manejan mejor la innovación y con su creatividad transformadora podemos salir de estos sistemas destructivos de producción, erradicar la pobreza y lograr un consumo y una producción sostenible. Ese es el mensaje de los jóvenes ambientalistas de Nicaragua y seguro de toda la juventud de América Latina. Así que, bueno, agradecerles a todos los que nos están sintonizando, a todos aquellos que nos sintonizaron. Hoy estuvimos conversando con el Ministerio del Ambiente, de la Energía de Costa Rica, representado por la ingeniera Laura Mora, ¿verdad? Vez pasada tuvimos Argentina, en lista se encuentra México y Guatemala, que están muy ansiosos de compartir sus buenas experiencias, sus retos, desafíos, ¿verdad? Con la idea de poder llegar a la población y compartir toda la experiencia, la información. Todo lo que hoy logramos conocer por medio de la presentación de Costa Rica va a estar en la biblioteca virtual El Malinche. Así que quiero despedirlos, ¿verdad? Saludarlos, agradecerles a todos por habernos sintonizado y cuidémonos. Cuidémonos para seguir cuidando nuestro planeta Tierra. Gracias. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos?